¿Qué tal, alumnos de quinto grado de primaria? Les habla su Miss Rocío del Pilar Gamarra. El día de hoy se realizará el tema Cultura Paracas. Recordar copiar todo el contenido de las diapositivas, colocar margen a la hoja y entregar sus tareas a tiempo. Bueno, empecemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas. La cultura Paracas es uno de los grupos culturales que mayor influencia muestra de parte de Chavín. Fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocido por su arte textil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Se desarrolló entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Pertenece al periodo formativo final del Antiguo Perú. Su descubridor fue Julio César Tello en 1925 y bueno, lo dividió en dos etapas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que más adelante tocaremos. Ahora, con lo que respecta a su organización social y política, la cultura Paracas estuvo muy influenciada por la cultura Chavín. Esta influencia se reflejó sobre todo en su vida religiosa y en el gobierno teocrático que estaban en manos de los sacerdotes, quienes implantaron un sistema opresivo. Asimismo, se da la existencia de una cadena de centros ceremoniales a cargo de los sacerdotes. La organización social estuvo dividida por sacerdotes, nobleza guerrera y el pueblo. En la cultura Paracas existía un grupo de sacerdotes militares que, debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. Socialmente, esta civilización era bastante desigual, ya que los máximos gobernantes, en este caso sacerdotes y la nobleza, gozaban de grandes privilegios, mientras que la clase más baja, compuesta por campesinos y agricultores, que eran los que hacían parte del pueblo, obedecían a los sacerdotes y realizaban todo lo que estos mandaban. Si no los obedecían, eran castigados en nombre de los dioses. Con lo que respecta a la organización económica, Paracas es una de las zonas más desérticas de la costa peruana. Hace demasiado calor, no hay lluvias y los ríos son muy irregulares, pero los habitantes de esta cultura dominaron el desierto y convirtieron las zonas áridas en verdes valles. Los pobladores de la cultura Paracas tenían grandes conocimientos de irrigación, controlaron la escasez y el exceso del agua, aprovechando el agua subterránea y también la superficial. Condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por ríos, llevándolos por canales de irrigación. Usaron la técnica de la chacra hundida, que consiste en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esa técnica les permitió sembrar y cultivar muchos alimentos. Otro gran logro de la cultura Paracas fue el uso del excremento de las aves guaneras para abonar la tierra. Sus principales cultivos fueron algodón, payar y el maíz. El algodón era un cultivo importantísimo para la elaboración de sus tejidos. Conocieron el algodón blanco y el de color. El payar y el maíz eran básicos en sus alimentos. Por su ubicación cerca de la costa, los Paracas también aprovecharon las riquezas del mar en su alimentación, incluyeron pescados y mariscos. Ellos desarrollaron técnicas de navegación, lo que facilitó la comunicación con otros pueblos costeros, como los Chincha, por ejemplo. También viajaban a pueblos de la sierra para intercambiar algodón, sal y productos marinos con los pueblos de la sierra, donde el pueblo de la cultura Paracas conseguía lana y tintes que necesitaban para la fabricación de sus tejidos y cerámicas.
de la selva obtenían hojas de coca y plumas para los mantos. Con lo que se refiere a las manifestaciones culturales, tenemos a la textilería. Fueron los más notables en el arte textil, con materiales de alta calidad como alpaca, lana de vicuña, algodón, plumas multicolores, etc. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores, entre ellos rojo, azul, amarillo, negro, blanco. Es considerado como el mejor de todas las culturas antiguas, ya que era muy armoniosa y con muchos colores, en lo que respecta a su textilería. Tenían diseños de animales, antropomorfas y geométricas, algunas plumas incluidas también. Los dibujos comunican creencias nativas sobre viajes chamánicos al mundo espiritual, mostrando criaturas sobrenaturales con alas o una extraña figura agarrando los cabellos de cabezas humanas. Los textiles eran considerados un símbolo de estatus y riqueza. Las momias de líderes fueron envueltas en capas de los mejores telares junto con joyas, armas y objetos religiosos. Los tejidos prehispánicos han sido objeto de admiración desde los tiempos de la conquista española debido a la gran variedad de materiales, técnicas constructivas, diseños y elementos decorativos que utilizaban los antiguos habitantes del área centroandina, en la que se encuentra el territorio peruano. En la cerámica era de manera escultural y esférica, como la forma de una calabaza con dos caños y un puente, o sea, con dos picos y un puente que los interconecta. Sus motivos eran felinos, de peces, aves, serpientes, ya que era influenciado también por la cultura chavín. En la época de Paracas Cavernas, que es el primer periodo, y posteriormente se utilizó la policromía. Sin embargo, en la necrópolis se utilizaban los colores crema y la precombustión. Respecto a la medicina y cirugía, eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en la trepanación de cráneos, que era una operación quirúrgica que consistía en extraer el hueso dañado del cráneo. La parte trepanada era cubierta con láminas de oro y también de calabazas, con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Usaban como anestesia la hoja de coca, la chicha de jora, que es una bebida alcohólica hecha de maíz amarillo, para contrarrestar el dolor y evitar las infecciones. Con lo que es las deformaciones craneanas, esto lo hacían para diferenciarse entre los campesinos y los nobles. Momificación. Desarrollaron una técnica muy avanzada de la momificación. En este caso, el muerto era colocado en posición cuclillas, con las piernas flexionadas, como decir posición fetal, los brazos doblados por los codos, las manos sujetadas a la cara y la barbilla apoyada sobre las rodillas. Luego eran envueltos en una serie de mantos de algodón y lana de. Ahora, los periodos de Paracas. Ya conocemos que el primero es cavernas y el siguiente es necrópolis. En lo que respecta a Paracas Cavernas, va a tener un periodo desde el 700 a.C. hasta 200 a.C., mientras que y su capital va a ser Tajahuana.
Las tumbas de este periodo se encontraron en el Cerro Colorado, un lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Las cavernas se situaban bajo la arena, a 2 metros de profundidad. Tienen la forma de una copa invertida, también hasta a 6 metros de profundidad. Allí se hallaron momias envueltas con fardos hechas con telas que eran rodeadas de ofrendas constituidas por alimentos como el maíz, yuca, frijoles, etc. La población debió ser agricultora o guerrera para que le hayan puesto este tipo de ofrendas. Con lo que respecta a Paracas Necrópolis, abarca desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo, o sea, en total 400 años. Tiene por capital a Topara. En esta fase está simbolizada por un gran cementerio rectangular. Ahí los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante. Para tal efecto, estos eran envueltos en telas finamente bordadas, junto con alimentos y adornos de oro, y piezas de paredes de su tumba están edificadas de piedras pequeñas unidas con barro que, cuando se endurecen, es semejante al cemento. Pasaremos a la actividad. En primer lugar, relaciona los siguientes enunciados. Hay 3. Tienen tumbas en forma de botellas, cementerios rectangulares y operaciones quirúrgicas. Tienen que relacionarlo con lo que respecta. Segunda pregunta. ¿Por qué los Paracas fueron considerados los primeros cirujanos del Perú? Ustedes, al oír el video, ya deben saber la respuesta. Y la última pregunta. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Bueno, ya también lo he dicho anteriormente y creo que con eso ustedes van a poder resolver esta actividad. Eso es todo por el día de hoy, muchachos. Les habló su profesora Rocío Gamarra. Espero tengan un buen día. Por favor, quédense en casa. Y nuevamente recordar que todas las diapositivas van copiadas en el cuaderno.